aquí ahora. Entonces vamos a orar por mi papá, por el pastor William, para que sea el Señor hablando a su corazón y nos hable a nosotros. Amén. Señor Dios mío, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es libre, Señor, y toca todos los corazones, Señor, en todos los rincones del mundo, Señor. No hay nada, Señor, ni nadie, Señor, que pueda resistirse a ti, Señor Dios mío. Espada, Señor, de doble filo, Señor, es tu palabra, Señor. Cuánto la necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos hables, que nos dirijas, Señor, que nos lleves por tu camino, Señor Dios mío. Por eso queremos poner, Señor, a este siervo, Señor, a tu siervo William, Señor Dios mío, para que seas tú, Señor, hablando, Señor, por medio de él, Señor. Ayúdanos a escuchar, Señor. Si hemos sido tardos para escuchar, Señor, Espíritu Santo, quita todo impedimento, Señor, para que podamos oírte, para que podamos verte, Señor Jesús. Padre, Señor, dale sabiduría a tu siervo, Señor, dale discernimiento, Señor, y ayúdale, Señor, a estar siempre, Señor, lleno, rebosante de tu Espíritu Santo, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, Padre amado. Bendito seas, Señor. Tu palabra sea llegando a todo corazón en esta tarde, Señor. Tu palabra sea impactando corazones en este día. Bendito seas, Señor. Alabamos tu nombre. Te exaltamos, querido Dios, en esta hora, Señor Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que está en este momento conectada, Señor. Bendigo cada hogar, bendito Dios, que está recibiendo este mensaje, bendito Padre, porque viene de tu corazón, bendito Dios, porque viene directamente de ti, grandioso Rey eterno. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, ahora, abriendo esos oídos espirituales, Señor, corriendo ese velo, bendito Padre Celestial, para que puedan ver, Señor Dios del cielo, aquel que está ciego, en el nombre de Jesús, quita ese velo, bendito Padre, quita esa ceguera espiritual, Padre amado. Señor, ponemos este momento, Señor, en tus preciosas manos. Tú estás a cargo, Señor. Tú eres el invitado principal. Tú eres el anfitrión. Aleluya, Señor. Tú eres el Señor de señores. Tú eres el Rey de reyes. Y te damos la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, queridos y amados hermanos de Iglesia de Cristo. Un saludo cordial desde Christchurch, Nueva Zelanda, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, Spotify, WhatsApp, por Facebook y por todas esas herramientas que gracias a Dios hoy tenemos a disposición para hacer llegar a ustedes el mensaje bendito de la palabra de Dios. Gracias a mis hermanos que están ahí en esos controles, de verdad les bendigo en el nombre de Jesús por su disposición, su tiempo, su amor por la obra. Y quisiera abrir hoy, mis hermanos, en la primera carta de Juan. Le voy a pedir que busque usted primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a estar por allí considerando unos pasajes. Exactamente me gustaría estar en el versículo 5, quizás hasta el versículo 8 o 9. Y vamos a recordar un poquito antes de empezar, hermano, que las semanas pasadas, anteriores, estuvimos hablando del Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación, del poder del Evangelio, de la importancia del Evangelio. Y la semana anterior, la última semana, la semana pasada, estuvimos hablando también del engaño que se ha levantado hoy más que nunca, de la mentira, de la falsedad, y cómo el adversario, el enemigo de nuestras almas, está detrás de todo esto, influyendo en todo el mundo para desviar. Él ha sido mentiroso desde el principio porque no hay verdad en él, dice el Señor Jesucristo. Me refiero a las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación, que son para el hombre que está caído, el hombre que está muerto en delitos y pecados, para el hombre que no puede apreciar a Dios ni entender las cosas espirituales,
para aquel que va por la vida sin tener idea del destino final, de lo que le va a pasar un minuto después de que parta de este mundo. Aquel que ha llegado a concluir que toda la vida gira en torno en él, simplemente todo lo que pueda hacer, lo que pueda planear y lo que pueda realizar aquí es lo que vale, lo que cuenta. Me refiero a esa persona. Las buenas nuevas de salvación son para todo ese grupo de personas que están destituidas de la gloria de Dios. ¿Cuáles buenas nuevas? Que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino de parte del Padre Celestial para reconciliar al hombre, para buscar al que ha perdido, para alcanzarlo y traerlo de vuelta a la presencia de Dios, porque dice la palabra que estábamos ajenos a sus promesas, que estábamos apartados, que éramos extranjeros, éramos aborrecibles delante de su presencia. Para ellos son esas buenas nuevas. También quiero contarles que estas buenas nuevas han sido tergiversadas, han sido torcidas, han sido manipuladas, y también esto tiene que ver con el engaño, con lo que hablábamos hace unas semanas atrás. El enemigo de nuestras almas nos ha engañado de tal manera que aún el mensaje de salvación ha sido contaminado, y tenemos que entenderlo claramente, hermano, porque de esto depende nuestra vida. Tu vida y mi vida depende de que tengamos un conocimiento concreto, perfecto del mensaje de salvación. ¿Quién es el Salvador? Realmente la salvación. ¿Quién es salvo? Y todo este tipo de cosas que giran alrededor de este tema. Hay cantidad de posiciones, cantidad de mensajes, de buenas nuevas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Entonces, hoy quiero, como lo titulé, el mensaje de hoy se llama Hablemos de Salvación. Un poquito hablemos de salvación con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra. Vamos a ir a esa primera carta de Juan y empezaré por decirles, mis hermanos, que el problema del hombre radica en un mal entendimiento de su condición. No entendemos cuál es la condición del hombre caído. No entendemos que el hombre está muerto en delitos y pecados, que ha sido contaminado, que ha sido dañado. Esto se originó en el jardín del Edén. En Génesis, allí está el principio del hombre. Lo bueno de la palabra es que encontramos el principio del hombre, el hombre donde está ahora y el destino final del hombre. Ahí está toda la historia. La ciencia no lo explica muy claramente porque de hecho no puede comprobarlo. Pero la Escritura nos dice cómo fuimos creados, para qué fuimos creados, por quién fuimos creados, para qué, cuál es el destino del hombre en este mundo mientras parte y está en este cuerpo. Entonces, el origen, mi amigo, está en la esencia del hombre. No es lo que hacemos el problema. A veces nos fijamos en los pecados, en lo que hacemos, pero ese no es el problema. Lo que somos. Un hombre mentiroso porque miente, sino que miente porque es mentiroso. Un hombre no es ladrón porque roba, sino que roba porque es ladrón. Y esto tiene que ver con su esencia, con su naturaleza. Es la esencia del ser humano. Y yo quiero que me acompañe a Jeremías 17:9. Si está ahí en su hogar, por favor, utilice su Biblia, porque siempre les recomiendo, y a las personas que nos ven, hermano, por favor, busquen su palabra, busquen su Biblia, si lo que estamos compartiendo está allí. Si lo que estamos diciendo tiene un respaldo bíblico, por favor, búsquelo. Jeremías 17:9. Mientras lo busca, voy a buscar otro pasaje que me encantaría también compartir en esta hora con ustedes, y está en el libro de Romanos, capítulo 7.
Romanos capítulo 7. Pero primero leeré Jeremías 17:9 y dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como les decía, mis hermanos, el efecto que tuvo el pecado sobre usted y sobre mí ha sido fatal. Dañó nuestra esencia y de ahí que nosotros vemos la maldad del hombre. El mundo dice que el hombre está afectado, el hombre es intrínsecamente bueno y que lo daña es su entorno. Lo que lo afecta es cómo crece, dónde vive, la sociedad que lo rodea. Pero eso es totalmente falso. Tenemos miles de años para comprobarlo así, para corroborarlo. Hombres que han nacido en cunas ejemplares, hombres y mujeres que han sido bien creados, que no les ha faltado absolutamente nada, con una buena educación, más sin embargo los peores asesinos que puedan haber. Dios dice que el problema está en tu corazón y en el mío, un corazón que está dañado, que está oscuro. Romanos 7:18 dice estas palabras, mis hermanos. Y yo sé, dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, que vive en mí. Las buenas nuevas, mis hermanos, tienen que ver con que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario paga el precio por tu vida y por la mía, por el rescate. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de ese adversario, de ese enemigo que hemos hablado en estas semanas, el enemigo tuyo y mío, y ese enemigo ha sido derrotado. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo conquistó de nuevo al pecador, al que se había perdido, al que había sido esclavizado. Y ahora tenemos la oportunidad, hermanos, de decidir si queremos o no queremos hacer. Antes no, antes un esclavo no puede decidir nada, mis hermanos. Un esclavo es eso, un esclavo está sometido al poder del que está arriba de él, al poder de su amo. Ahora nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, es el Señor Jesús, es el Padre amado, el Padre celestial. Entonces, estas buenas nuevas también han sido tergiversadas, mis hermanos. Y allí está, mi querido amigo, ¿por qué pecamos? ¿Porque somos pecadores? Conmigo el verso 4 de Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Sabe qué nos muestra esto, mis hermanos? Que el pecador infringe la ley porque hay una rebelión en su corazón. El hombre por sí mismo no puede seguir las instrucciones de Dios, no puede cumplir sus leyes, y esto muestra la esencia del corazón del hombre. Ese es su estado natural. Por esa razón es que Él tiene que venir a rescatarnos. Él dice en su palabra que Él cambia ese corazón de piedra y nos da un nuevo corazón conforme a Él, un corazón que le puede adorar, un corazón que le puede seguir, un corazón que le entiende, una nueva naturaleza. Eso es lo que hace Dios, hermano. El hombre por sí solo no puede hacer eso. Conozco personas muy morales, muy buenas personas, excelentes modelos de la sociedad, pero están destituidos de la gloria de Dios y están perdidos. ¿Por qué razón? Porque no han reconocido al único, suficiente y sabio Dios. Ellos son dioses para sí mismos, ellos son ídolos para sí mismos. Lo que hacen, lo que piensan, lo que deciden es lo único que vale, lo único que cuenta. Recuerda que al empezar este sermón en el día de hoy, hablamos del engaño.
Y el rey del engaño, Satanás, la serpiente antigua, se ha propuesto llevar la mayor cantidad de almas al infierno junto con sus almas, con sus ángeles. Le quiero contar una cosa. La escritura habla de que hay un destino final para esos ángeles y para su jefe. Se llama lago de fuego. Usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis, pero también dice el Señor allí que a todos aquellos que le siguieron, que a todos aquellos que rechazaron la dádiva, el regalo precioso de la vida eterna, todos aquellos que dieron la espalda al Dios de los cielos y no quisieron recibir esas buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, van a ir a parar allí. Ese es su destino final. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Arrastrar el mayor número de los que pueda. Si arrastra a los que están sentados en la banca de la iglesia, no importa. Igual que va a ser con el más oscuro antro de pecado, da igual. Hay cantidad de gente en las iglesias que irá a ese destino final. Quiero decirle eso en este día. Una de las características más sobresalientes del día de hoy, mis queridos oyentes, es creer que la práctica de una religión te puede salvar. Hoy por hoy tenemos iglesias llenas de píos bautizados. Total. Salimos de una religión tradicional en la cual la salvación radica, entre otras cosas, en los ritos realizados y si tú fuiste bautizado siendo infante. Y hoy en día estamos en una religión evangélica. Algunos piensan que tiene que ver con bautismo y con una confesión de fe. Eso basta. Quiero decirle que ese no es el mensaje de salvación. Ese no es. El Señor Jesucristo habla de dos cosas: arrepentimiento, arrepentidos, dice el Señor, y convertidos de tus malos caminos. Como les dije, el hombre no puede arrepentirse por sí solo. El hombre puede sentir remordimiento por alguna cosa, puede sentirse triste, puede sentirse avergonzado. ¡Ay! Voy a fallar. Eso lo hace cualquiera. La persona nacida de nuevo no solo siente dolor por ese hecho, no solo siente vergüenza por lo que ha hecho, sino que se gira 180 grados para ir en el camino contrario a ese pecado y a todo eso que le tiene atado o atada. Iglesias llenas de gente vacía que tiene cultura cristiana pero no tiene la cruz del Calvario, que tiene rituales pero no tiene realidades, que tiene forma pero no tiene vida, que tiene religión pero no tiene santidad. Y de ahí nace este mensaje, mis queridos hermanos y hermanas, el día de hoy. Le haré una pregunta allí a usted. ¿Tiene usted seguridad de su salvación? No le estoy preguntando si tiene una opinión o si tiene un sentimiento. Le estoy preguntando que si tiene absoluta certeza que si usted muriera en este momento, usted iría a la presencia de Dios. Eso es lo que le estoy preguntando. Bendito sea Dios por el que tiene esa bendita seguridad y esa esperanza firme. Hijo de Dios. Ese es un redimido. Esa es una persona salva. Encuentro tres clases de personas. Esos grupos que tenemos en este mundo, tres, tal vez puede haber más, pero escogí tres que me parecen destacables y que están engañados en cuanto a su destino final. Y voy a empezar por el hombre natural, por el hombre impío sin Dios y sin ley, que no creen en Dios y no le importa dónde va, mismo le da. Como decía una canción ranchera, el hueco va a quedar, lo van a abrir y ahí se acaba todo. Esa es su expectativa de vida, lo que viva hoy. El Evangelio dice estas palabras: comamos y bebamos, que mañana nos moriremos. No hay nada más, no existe Dios.
Puede ser este hombre natural un obrero, puede ser un profesional, un científico, un intelectual, un filósofo, un rico o un pobre, da igual. Misma cosa. Separados. Son de la misma condición, caída. Número 2, el hombre almático. Esto es aquel que busca a Dios, que tiene sus conceptos de lo que pudiera ser Dios y ha construido su propia creencia, su propia teología de un Dios que él mismo fabrica de acuerdo a lo que él piensa, a lo que él cree. Su religión está basada en su entendimiento. Tengo una frase que he oído para estas personas: yo en Dios a mi manera. He oído a lo largo de mis años. Sí, señor, sí, pastor, sí. Yo en Dios a mi manera. No necesito su religión, no necesito el Dios que usted predica. Este hombre se distingue por observar sus propias leyes, toma pensamientos filosóficos de aquí y allá, practica una moralidad muy alta según su propia opinión o su propia necesidad y se siente muy seguro en su andar. Pero tenemos otro grupo y es en el cual me detendré un poquito hoy. De eso vine a hablar. Hablamos de un engaño, se lo dije a usted al comenzar. Y quiero hablar de este grupo no sin antes mencionar que todos estos hombres tienen una característica en común: no son salvos, no son salvos, ninguno de ellos. No han nacido de nuevo, están destituidos de la gloria de Dios y son ajenos a los pactos y a las promesas y están bajo la ira de Dios. Quiero decirle a usted con todo mi amor, con todo mi respeto, pero con toda firmeza: todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios, que está fuera de la salvación, está bajo la ira de Dios. A veces podríamos pensar, eso quiere decir que me iría mal. No, míreme, tengo salud, tengo dinero, tengo trabajo, vivo en este país tan hermoso. Ese enemigo de nuestras almas también tiene poder y él da reino en este mundo a los hombres, entre ellos el dinero, posición, estabilidad, riquezas. Todo eso lo da el enemigo de nuestras almas. ¿Sabía eso? Hay gente que confunde su Dios y hoy quiero decirle quién es su Dios a todas aquellas personas que me están escuchando. Tenemos dos figuras, lo dije la semana pasada. Hay dos familias en la tierra. Usted pertenece a una de ellas. No quiero juzgarle, no quiero señalarle. Usted debe saber a qué familia pertenece. O está en la oscuridad o está en la luz. Pero no hay términos medios. Mencionaré pasajes bíblicos para recordar esto. Primera de Corintios 2:14, mis hermanos. Primera de Corintios 2:14. Si quiere, acompáñeme rápidamente. Y dice así la escritura, que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque han de ser entendidas, han de ser reveladas por el Espíritu. Primera de Corintios 2:14. Lo voy a leer para que no sea mi palabra. Dice: el hombre natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 3:23 dice claramente que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ajenos a la ciudadanía de Dios y a sus promesas. Efesios
2:12 al 13, sin Cristo y alejados de Él, de la ciudadanía, la nueva Israel celestial, del pueblo adquirido por Dios, de esa nación santa. Usted está fuera de ello si está ajeno a los pactos de Dios. Sin Dios en el mundo. Aleluya. Dice la Escritura en Romanos 2:14, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe, mi hermano, que hay un engaño terrible? Por eso estamos predicando hoy de esto. Vive una vida buena, no te metas en problemas, no le hagas daño a nadie, sé un buen ciudadano, impuestos, y eso es suficiente. Si hay un Dios, pues Él deberá considerar todas esas obras buenas que tú haces. Y hay gente que se contenta con eso. Hay otros que van un poquito más allá y van a alguna iglesia de vez en cuando y confiesan sus pecados porque les enseñaron que al confiar los pecados o a expresarlos delante de algún hombre, este hombre tiene la potestad para decirle: tus pecados son perdonados. No importa, no te portes mal, eso sí, pero sigue tu camino que ahí vas bien. Qué error tan grave, mis hermanos. Hay otras personas que cambian de esas religiones tradicionales, que ya no se postran ante una estatua, que ya no suben a una montaña, ahora tienen una Biblia, la cual nunca leen. Si la leen, no la obedecen. Si la obedecen, ni siquiera saben por qué obedecen, porque no la entienden. A ese grupo estoy hablándoles hoy. Hay un engaño, querido. Hay un engaño terrible, porque dice que el día de la ira estarás acumulando ira para ese día y no lo sabes. Este mensaje nace de la necesidad de decirle a usted, amigo, mi amiga, mi hermano, revisa tu vida, considera la palabra de Dios, considera tu vida al espejo, a la luz de la palabra de Dios. Dice la Escritura, ¿o no sabéis si estáis en la fe? ¿No tienen seguridad? Hay ese continuo cosquilleo en el estómago de saber, ¿será que soy salvo? ¿Será que hoy no soy salvo y no me porté tan bien? ¿Lo haré mejor la próxima vez? Eso es un engaño, porque el Señor Jesucristo dice que a todo aquel que se arrepiente, Él, Espíritu Santo, enviado del Padre, esa promesa viene a morar en el ser humano, o sea, viene a vivir en tu corazón, y que Él nos sella, porque ahora somos de su propiedad. Y añade diciendo, por si esto fuera poco, somos de Él, que le pertenecemos a Él, que somos ovejas de su prado, y que nada ni nadie, no existe nada ni nadie que nos pueda separar ni arrebatar de su mano, porque el Padre que lo dio es más poderoso que todos. Si no conoces la verdad, estás engañado, vas por mal camino. Si crees que con tu bautismo o una profesión de fe que hizo delante de algunas personas usted anda bien, pero vive como un diablo, estás engañado. Quiero decírtelo hoy con todo mi amor, porque en realidad nos preocupa. Hoy empezábamos este servicio con algo que hay en nuestro corazón, y es orar por todas las personas en Christchurch, Nueva Zelanda, pero en especial un pueblo latino que vino a este país de más de 12,000 kilómetros, los que nos separa de tierra a tierra de este mar de Sudamérica, aquí buscar el sueño
respondes. ¿Para qué te trajo Dios hasta aquí? ¿Por qué llegaste hasta este país? Hay una gran cantidad de pueblo engañado aquí. Pueblo que viene a buscar dinero, confort, una visa permanente, y no tengo nada contra eso. Bendito sea Dios si usted tiene su visa, si tiene su trabajo, pero recuerde una cosa, eso es temporal, eso pasa, eso se acaba. Tanto el rico como el pobre irán a la presencia de Dios. Tanto el exitoso como el que se quedó en un trabajito ahí toda la vida, irán a la presencia del Señor. Y el Señor dice que si tú no haces tesoros en el cielo, estos que estás haciendo aquí, todos esos planes, recursos, todo eso que estás teniendo aquí, va a desaparecer, porque eso pasa. No he visto el primer trasteo, el primer movimiento de alguien de la tumba con todos sus bienes. No lo he visto. No pueden llevarse nada. ¿A dónde van a ir a parar? Absolutamente nada. Entonces el Señor nos recuerda en este día que abramos nuestros ojos y estemos pendientes y conscientes de ese mensaje de salvación. Es tan importante que usted lo entienda. Es tan importante que tú y yo, mi hermano, que me estás oyendo, aquel que es salvo, que lo prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para tener una familia hermosa? ¿Solamente para eso? ¿Para ser un buen ciudadano? ¿Solamente para eso? ¿Para ser un buen amigo y un buen vecino? No, mis hermanos, Él nos salvó con un propósito primordial, y es de ser luz y sal para las naciones. Esa gente que está engañada no tiene otro chance sino tú y yo, que conocemos la verdad. Y si tú y yo no vamos a predicar la verdad, hermano, dediquémonos a otra cosa. No se llame usted cristiano, por favor. Que no comparte el mensaje de salvación como Dios dice que debe compartirlo, no se llame cristiano, no se titule así, porque no está siguiendo a Cristo. Eso es un engaño también. Bendito sea el Señor por todo aquel que se cumple esa palabra preciosa que dice: qué hermosos son los pies que van por los montes anunciando la paz. Qué hermosos son esos pies. Pero hay de aquellos que retienen la verdad. Hay de aquellos que se guardan eso para sí, para su casa, para su grupo. Hay iglesias. Yo estoy siendo cuestionado, mis hermanos. Yo estoy cuestionando mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esta iglesia para qué es? ¿Para reunirnos cada semana en Christchurch, Nueva Zelanda, y mirarnos las caras y apreciarnos los mismos y abrazarnos los mismos y besarnos los mismos, pero no estamos cumpliendo con la labor principal? Tenemos que congregarnos, sí, tenemos que predicar la palabra entre nosotros, sí, tenemos que edificar la iglesia, sí, todo eso hay que hacerlo, pero el gran mandamiento, la gran comisión, tenemos que llevar. Hoy estamos predicando eso, hermanos. Hay que llegar a ese pueblo latino, hay que llegar a estos extranjeros entre los cuales vivimos. Nosotros tenemos en nuestra congregación algunos que hablan español también. ¿Saben cuántos latinos hay aquí? Hay montones, hermanos, que se están perdiendo. Y nosotros podemos ser simples espectadores y quedarnos cómodamente señalándolos y meneando la cabeza, diciendo simplemente: pobrecitos, están perdidos, están ciegos, y dejarlos ahí en su estado. Algo muy diferente es que nos rechacen. Bendito sea Dios si llega ese día que nos digan: sabes que no quiero oírte, no quiero que vengas a mi reunión, no quiero sacarte de las redes sociales, de mis redes sociales. ¡Qué bendición! Si algún día le pasa eso, dele gloria a Dios, porque eso es lo que dice el Señor. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, dice el Dios verdadero. Gloria a Dios por eso. Este último grupo es el grupo religioso, es el que está inquieto por saber si es salvo o no. Y conozco algunas personas
que me preguntan. En realidad, pastor, no lo sé. Es el grupo que se jacta de su estado y señala con menosprecio a los otros dos grupos que hablamos. Ah, no, yo no soy como ese. Yo no adoro imágenes. Yo sí creo en Dios. Quiero que leamos Lucas 18. Lucas 18 para tener un poquito más de entendimiento acerca de lo que estoy diciendo, mis hermanos. Para que usted mire y considere conmigo lo que estamos hablando. Lucas 18, del 9 al 12 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Está hablando el Señor Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo termina con estas palabras: les digo que el que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿A qué se refiere esta palabra, mis hermanos? Está directamente comprometida con aquellos que piensan que están mejor que los otros, con aquellos que no consideran su vida a la luz de la Escritura, pero que pertenecen a una iglesia. Eso no nos hace salvos. Espero estemos reconociendo este grupo y entendiendo por lo que el Señor dice, que en aquel día, óigame bien, mis hermanos, en aquel día dirán: Señor, Señor. Nosotros estamos muertos. Nosotros hicimos milagros en tu nombre. Nosotros. Y Él les contestará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué palabra! A mí me da terror eso. ¡Qué terror tan terrible que usted se levante en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y se dé cuenta que ya partió de este mundo y que estuvo engañado toda su vida, que se engañó a sí mismo. Decía la semana pasada: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es un día feliz el día de hoy, ¿saben? Porque Dios le está hablando a su vida, le está hablando a su corazón para que usted pare un momento y considere su vida a través de la Escritura. Yo simplemente soy un vocero, hermano. Yo simplemente soy alguien que ha recibido esta palabra, me ha conmovido a mí y por eso se la transmito. Por eso es mi deber. Es mi deber porque como hijo de Dios, como siervo de Dios, como representante de Dios, el cual es usted, si usted se llama un hijo de Dios, un hombre salvo o salva, usted es un representante de Dios en esta tierra, un embajador. Y un embajador hace lo que su gobierno, su reino le manda. Es así de fácil. Regresemos a Juan, a Primera de Juan, donde empezamos este servicio el día de hoy, este mensaje, y ahí nos vamos a detener un poco. Vamos a leer del 5 al 10 y allí vamos a encontrar la esencia de este mensaje. Primera de Juan 3, 5 al 10, y voy a leer. ¿Sabéis que Él apareció, Cristo, nuestros pecados, y no hay pecado en Él? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. Aleluya. El versículo 5 dice: y sabéis. Hay un conocimiento, no hay una duda en tu corazón. Y sabéis, dice en el versículo 5, tú y yo, si eres un hijo, una hija de Dios, sabes que sabes. Tienes entendimiento, hay una revelación de Cristo, de ese sacrificio vivo, incomparable, que limpió mi vida y mi corazón. Conozco cantidad de personas que hablan de Dios y en su boca está Dios, pero no está en su corazón. No está, porque su comportamiento dice otra cosa. Es terrible. Y pasa el tiempo y siguen viviendo de esa manera, engañados. El versículo 6 dice: todo aquel que permanece, ¿quién? El que permanece en Cristo Jesús. Y me puse a buscar un poquito la palabra en el original griego y dice, la palabra es meine o mene, que equivale a tres cosas: lugar, tiempo, visión. La palabra permanecer pertenece a quedarse como huésped, a residir de manera permanente en tiempo. Podríamos decir, su sentido es continuar siendo, resistir. No importa el tiempo que pases, no importa desde que naciste hasta el día en que te vayas, permaneces en él. Condición indica que sigue tal cual es, firme y perdura. Entonces concluimos que el mene o el pertenecer en él es aquel que no peca. Ahora tenemos un problema, porque usted me dirá, pastor, pero seguimos pecando. Dios hace 27 años, hermanos, y quiero contarle que he pecado muchas veces, he caído muchas veces, he resbalado, pero quiero decirle que hay una nueva naturaleza en mí, la cual me humilla. Esa nueva naturaleza me aflige cuando cometo el más mínimo, óigame bien, el más mínimo pecado. Esa naturaleza puesta en mí por el Hijo de Dios, por su Espíritu Santo, ha quitado multitud de pecados de mi vida. Y he llegado al punto de aborrecer otros pecados. Increíble el engaño de muchas personas que dicen, no, si yo ya dejé de beber, ya no tomo, ya no fumo. Y nunca más volví por allá donde esas damas que lo atienden a uno lo más de bien. Hay muchas personas que me dicen eso y creen que eso ha sido un impacto de la vida de Dios. Quiero decirle que eso no es cierto. Cuando Dios impacta tu vida, dice el Señor que tú no volverás a ser la misma persona. Hay un cambio radical. Increíble que el pueblo de Dios diga que ama a Dios, que ha nacido de nuevo y no lea su palabra. No le interesa leer su palabra y conocer al dador de vida, que no oran en ningún tiempo, salvo cuando van a la iglesia o cuando van a una iglesia. Y ojalá que sea rápido, porque si se alarga mucho, se me daña el almuerzo. Ahora tenemos ese problema que dice el mismo apóstol Juan en capítulo 1, en esa primera carta, dice estas palabras:
1:10. Mire lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí, mis hermanos, quiero aclarar ese tema. ¿Dónde radica la diferencia? Dice la Escritura, y él es la propiciación por nuestros pecados, Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 2 de esa misma carta de Juan dice así, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vino para pagar los pecados de toda la humanidad. Pero esa cobertura solo aplica para aquellos que han nacido de nuevo. Ojo con ese otro engaño. Hay gente que dice, no, si él ya pagó por todo. Él ya pagó por todo y yo puedo vivir como se me antoje. Porque él sabe que soy carnal. Porque él sabe que soy débil. Entonces, ¿qué hago? ¿Él me entiende? Quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que la nueva naturaleza puesta en usted se perfecciona en la debilidad. Eso dice la palabra. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Si usted tiene un pecado o más de los cuales no ha podido soltarse, revise su vida. Le pido hoy, revise su vida. No le estoy juzgando, solo le pido que usted la revise, solo usted lo sabe. Tenemos seguridad y confianza en nuestro Señor como mi abogado. Yo ahora confío en que hay alguien en los cielos. Yo sé que a veces cometo pecado. Cada mañana y cada tarde le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame para no caer. No me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Esa es mi oración diaria. Pero a veces llega la noche y dije, Señor, abrí mi boca de más. Dije cosas que no debía. Pensé cosas que no te agradan. Hice con mis manos cosas que no a ti, pero Señor, hoy vengo a ti de nuevo. Bendito mi Salvador, mi abogado, porque yo sé que Él intercede por mí porque soy su hijo. Eso es una gran diferencia, hermano. Hay gente que ni siquiera se acerca a Dios porque no tiene la seguridad. No pueden acercarse a Dios porque el mismo enemigo le dice, ¿pero qué? ¿Otra vez vas a pedir perdón por lo mismo? Pero el hijo de Dios o la hija de Dios que tiene seguridad de la salvación se acerca confiadamente a donde su Padre y le dice con toda humildad y con todo respeto, Señor, perdóname. Perdóname porque estoy dispuesto a cambiar. Estoy dispuesto a enmendar mi vida, a cambiarla. Estoy dispuesto, Señor, ayúdame. No reposa en tu poder, reposa en el poder del Señor. Aleluya. El verso 7 dice, el que hace justicia es justo. Hay gente también que me dice, no, yo soy imparcial en todo. Yo soy así, derechito. He conocido personas que hacen esa justicia según su conveniencia, según el momento que les toque y según hacia donde se incline la balanza. Esa no es la justicia. El que hace justicia es justo. ¿La justicia de quién? De Cristo Jesús. Como hijo de Dios, yo aplico esa justicia en base a la palabra de Dios, no en lo que a mí me apetece, no en lo que mi raciocinio entiende, no en lo que mi necio corazón quiere, sino en lo que Él quiere, en lo que Él dice. Esa es la gran diferencia. Número 8, el verso 8. Estamos leyendo primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, mis hermanos. No hay nada más claro y contundente. El que practica el pecado no está viviendo esto como una excepción a la regla. Podemos tropezar un día, podemos caer, sí. Lo mismo
mismo está ahí en la escritura. David está en la escritura. Moisés está ahí. Ejemplos nuestros, Él no lo oculta, el Señor no oculta a esos grandes hombres de Dios para mostrarnos que ellos también fallaron. Pero des en cuenta la vida y el ejemplo de ellos. Dios los levantó de ahí. Dios los recuperó y los levantó y los edificó y siguieron su camino en señal de obediencia a Dios. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Pecar, dándolo de una costumbre. Hay gente que se acostumbró, perdón, y ya no le cae tan mal, ni se le hace tan difícil. Hay gente que vive de esa manera. Pero quiero decirle que para el Hijo de Dios tiene que doler profundamente en su corazón lo más mínimo que haga en contra del que le dio la vida, delante de quien estaremos algún día, de mi Señor, de mi Padre. Dice la Escritura que el día que Él venga, muchos se alejarán avergonzados, porque en ese momento sabrán por su espíritu que en realidad no estuvieron bien delante de Dios. Yo te pregunto, ¿tienes absoluta seguridad de que estás obrando el bien que Dios quiere? ¿O sigues alimentando tus gustos, tus deseos, tus apetitos, tu vida, tu plan, tu familia, tus cosas? Mi. Hay un problema terrible hoy en día, el yoísmo. Yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo no quiero, yo. Nos dejamos y nos apartamos de decir: Señor, ¿tú qué quieres? Tu iglesia, Señor, ¿qué pide? Siervos que dirigen, que tú has puesto para que nos pastoreen, ¿qué dice la Escritura que debemos hacer? No, todo tiene que ver con mi núcleo, con yo, con ese pequeño orbitar. Tú eres la estrella. Tú eres el centro y el resto gira alrededor de ti. Quiero decirte que no es así. Un verdadero hijo de Dios está buscando el bien para su prójimo. Recuerde que estamos leyendo la primera carta de Juan, donde habla que si tú no amas al hermano, que si tú lo aborreces, eres un homicida. Qué palabra tan fuerte, hermano. El Señor no lo puede poner más duro. Es el que lo dice. Eres un homicida, eres un mentiroso. Si tú no amas a tu hermano, como dice la Escritura. Me llama tremendamente la atención esto, hermano. Y eso fue para mí esta semana un golpe a mi corazón de nuevo, a mi propia vida. Estoy amando a los míos. Estoy amando a los que me aman y me complacen. Estoy amándolos realmente. Estoy sirviéndoles como dice la Escritura, porque el Señor dice: ejemplo os he dado. Jesucristo se ató una toalla a su cintura, el Rey del universo, y se postra a lavarnos los pies a ti y a mí. Dime, ¿un ejemplo mejor? ¿Hay un ejemplo más alto, un estatus más alto para que tú digas: no, yo no puedo hacer eso? No, eso no va conmigo. Es terrible, mis hermanos. Este mensaje espero que conmueva vuestras entrañas. La verdad se lo pido en el nombre de Jesús. Este mensaje movió las mías. Me conmueve. Cada vez que preparamos su palabra, tengo temor de ella. Y procuro, Señor, ayúdame, Señor. Que no siendo heraldo, venga a ser destituido de la carrera, vengo a ser eliminado. Yo quiero terminar la carrera, mi querido amigo, mi amiga que me escucha hoy. No sé de usted.
Hay un plazo corto que nadie conoce. ¡Ay, el pastor ya nos va a meter miedo! Pues, hermanos, si es así, gloria a Dios. Si con eso sirve para que usted se convierta, ayude a llegar y apreciar un momentico la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Que así sea. Voy a concluir, mis hermanos, este día con el versículo 9. Y ahí vamos a concluir hoy. Todo aquel que es nacido de Dios, léalo conmigo, por favor. Si ahí donde usted está, yo sé que usted tiene una Biblia. Léalo conmigo y lea estas palabras para usted. Aplíquelas para su propia vida, no para alguien más. No se preocupe por quién es salvo o quién no es salvo en su congregación. Preocúpese por usted, ahorita, en este momento. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Que usted ha recibido una nueva naturaleza. Usted ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es algo único, particular. Nosotros tenemos dos nacimientos, aquí uno corporal, nacimiento natural, pero también recibimos el nacimiento por parte de Dios, del Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo, una vida transformada, una vida que se parece cada día más y más al Padre que lo engendró. Eso es una vida. No es religiosidad, no es que pertenezcas a un ministerio, no es que pases como las olas de un lado para aquí, de un lado para allá, de iglesia en iglesia, de comportamiento en comportamiento. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con conocimiento, ni siquiera con eso. Tiene que ver con revelación. Los hijos de Dios tienen revelación de lo alto, mis amados. Ellos han recibido lo más grande, lo más glorioso, y ahora aman a sus hermanos y siguen a la iglesia, a donde va ella, porque a la cabeza está Cristo Jesús. Es por esa simple y llana razón, porque la novia de Cristo eres tú y soy yo, y queremos recibir al novio. Hay personas que están pensando, ojalá que venga el Señor por allá en 20, 30 años, cuando yo ya haya acabado lo que tengo que hacer. ¿Saben qué, hermanos? Los hijos de Dios anhelan la venida de Él prontamente, rápido. Hay un anhelo, hay un deseo por esos cielos nuevos y esa nueva tierra. Porque dice la Escritura que allí se enjugará toda lágrima y ya no habrá más dolor, ni más tristeza, ni enfermedad, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Considere hoy esta primera carta de Juan, muy hermoso que usted la lea, muy importante que usted la lea, que dedique un tiempo de su valioso y precioso tiempo para leerla y considerarla a la luz de su vida, y quizás se lleve sorpresas. Como siempre, hermanos míos, los bendigo a todos los que están aquí presentes y a nuestros amigos que nos van a escuchar allá en Colombia, en Venezuela, Latinoamérica, en Chile y algunos otros países que nos han contactado. Quiero decirte a ti, querido amigo, amiga, que no ha conocido ni ha recibido a Cristo en su corazón, que hoy es un día precioso, que hoy es un día excelente para que tú lo hagas, para que recibas esa nueva vida, ese nuevo corazón, para que seas transformado y no andes más engañado. Si quieres hacer una oración, si quieres meditarlo allá en tu soledad, dos cosas necesitas: arrepentirte, arrepentimiento. Arrepentimiento habla de un cambio de acción, de un cambio de mentalidad. Arrepentimiento, un cambio.
ibas para allá siguiendo la corriente de este mundo y ahora vas hacia allá, volviendo a los brazos del Creador. Y número 2, que creas en el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, quien pagó por tus pecados y los míos en la cruz del Calvario y que derramó su sangre. Eso es lo que te pido el día de hoy. Pídele a Dios allá, no sé de qué manera le hables, es una oración. Háblale como a tu amigo, háblale como a un conocido, habla simplemente con él y exprésale lo que hay ahorita en tu corazón. Y te garantizo que si tú te arrepientes y tú crees por la palabra de Dios, Él va a venir a ti y te va a transformar y ya no vas a vivir más en engaño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos queridos. Dios los bendiga. Que estén bien.